Cuando mis tres hijos eran pequeñitos, cada uno en su época, apenas habían empezado a aprender a hablar y ya decían a menudo una frase, la repetían de vez en cuando, una frase que anunciaba un desastre inminente sobre nosotros. La frase era la siguiente, 3 palabritas: yo puedo solo. Le acercaban la cuchara con la sopa para darles de comer y decían, yo puedo solo. Cogían la cuchara y la sopa al pantalón. Le querías ayudar a cortar un filete, cogían el hilo del cuchillo, yo puedo solo. Y el filete al pantalón. Quería servirle un vaso de agua, ellos cogían la botella de agua y decían, yo puedo solo. Y el agua al manté, y del manté al pantalón. El problema es que ellos querían ser, como dice el refrán, ellos querían ser Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero había un problema, que es que no habían aprendido todavía a comer con cuchara, no habían aprendido a usar un cuchillo todavía, no habían aprendido a controlar el volcar una botella de forma correcta en el vaso, todavía necesitaban ayuda, pero se creían autosuficientes. Y la realidad es que ellos no podían solos. En el libro del profeta Oseas encontramos que la nación de Israel, la nación del norte, se comportaba de una forma similar. Su pecado les había vuelto un pueblo necio. Perdieron de vista que en todo momento necesitaban la ayuda de Dios. Se veían autosuficientes sin serlo y demostraban la madurez de un niño pequeño. En la época en la que escribe el profeta Oseas, la nación de Israel ya se había alejado de Dios, era una nación apóstata. Profesaban adorar a Dios con sus labios, pero con sus hechos demostraban un total rechazo a Dios. Le reemplazaron con sus propios recursos, con sus propios ritos, con su propia gestión de la nación, tanto política como religiosa, y le estaban diciendo a Dios, yo puedo solo, yo no te necesito. Y eso trajo como consecuencia que cayera el juicio de Dios sobre ellos. Si queréis acompañarme al capítulo 8 de Oseas, lo veremos en esta mañana. Leo la versión de las Américas por si notáis alguna palabra que cambia. Y dice así la palabra del Señor, Oseas, capítulo 8. El Señor le habla a Oseas y Oseas dice, o Dios hablando por medio de Oseas dice lo siguiente, pon la trompeta en tu boca. Como águila viene el enemigo contra la casa del Señor porque han transgredido mi pacto. Se han rebelado contra mi ley. Claman a mí, Dios mío, los de Israel te conocemos. Israel rechazó el bien, el enemigo los perseguirá. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí, yo puedo solo. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo puedo solo. Con su plata y con su oro se han hecho ídolos, yo puedo solo. Ídolos para su propia destrucción. Él ha rechazado tu becerro, oh Samaria, diciendo, mi ira se enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación? Porque de Israel es este también. Un artífice lo hizo, yo puedo solo. Y él no es Dios. Ciertamente será hecho pedazos, becerro de Samaria, porque siembran viento y recogen tempestades. El trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera se lo tragarían los extraños. Israel ha sido devorado. Ahora están entre las naciones como vasija en la que nadie se deleita. Porque ellos han subido a Asiria como un asno montés solitario, yo puedo solo. Efraín alquiló amantes, yo puedo solo. Aunque alquilen aliados entre las naciones, ahora los juntaré y comenzarán a debilitarse a causa de la carga del rey de los príncipes. Por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, yo puedo solo. En altares para pecar se han convertido. Aunque le escribí 10.000 preceptos de mi ley, son considerados como cosas extrañas. En cuanto a mis ofrendas de sacrificio, sacrifican la carne y se la comen, pero el Señor no se ha complacido en ella. Ahora se acordará de su iniquidad y los castigará por sus pecados. Ellos volverán a Egipto,
Pues Israel se ha olvidado de su Hacedor y ha edificado palacios, y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas. Yo puedo solo, pero enviaré fuego a sus ciudades que consumirá su fortaleza. Hasta aquí la palabra del Señor. Me gustaría hacer un paréntesis antes de empezar con el texto. Sé que algunos en el devocional este último que estáis haciendo estáis viendo el libro de Oseas, y me alegro, porque no es muy común el leer, el meditar, el predicar los profetas menores. Y tal vez llegar un domingo a un culto dominical y abrir el libro de Oseas no sea lo que se espera, a lo mejor en principio, de una predicación. Pero la raíz que me ha movido, el motivo que me ha llevado a predicar este capítulo y este libro, lo encontramos en el propio libro de Oseas. De hecho, en el principio del libro de Oseas. Dice en el capítulo 1, versículo 1, Oseas comienza de la siguiente manera. Las primeras palabras que vienen antes de empezar el capítulo, o al empezar el capítulo. Palabra del Señor, palabra de Jehová, que vino a Oseas. Y luego en el capítulo 2 comienza también diciendo que el Señor, en el versículo 2, perdón, en el capítulo 2, el Señor habló por medio de Oseas. Palabra del Señor que vino a Oseas, el Señor habló por medio de Oseas. Por lo tanto, como es obvio y no os digo nada nuevo, Oseas es la palabra de Dios. Es igual de palabra de Dios que los evangelios, es igual de palabra de Dios que las cartas de Pablo, o de Pedro, o de Santiago, o cualquier otro libro del canon bíblico. Y como dice 2 de Timoteo 3, 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil para enseñar. Así que Oseas en esta mañana, o Dios por medio de Oseas, nos quiere enseñar, nos quiere reprender, nos quiere corregir, nos quiere redarguir para instruirnos en toda justicia, a fin de que todos y cada uno de nosotros seamos perfectamente maduros, a fin de que seamos equipados para toda buena obra, como sigue diciendo Timoteo. Por tanto, el libro de Oseas no solo fue escrito para la audiencia original de Oseas, sino que también está escrito para todo creyente de toda época, de todo lugar. Ahora bien, también tenemos que tener claro que Oseas está profetizando a la nación de Israel, no a la Iglesia. Así que a lo largo del libro de Oseas encontramos promesas, exhortaciones específicas para Israel, no para la Iglesia. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El carácter con el que Dios trata el pecado es el mismo cuando lo trató con la nación de Israel como lo trata hoy. La misericordia con la que Dios cuida de los suyos es la misma con Israel como la misericordia con la que nos trata hoy a su Hijo. Es por eso que necesitamos primeramente entender qué significó el texto para la audiencia original en su contexto histórico y luego poder aplicar la enseñanza a nuestros días. Y en el contexto en el que nos encontramos, Israel, como ya hemos dicho, había abandonado a Dios. Dios había mandado profetas a la nación, llamándoles al arrepentimiento, advirtiéndoles de su pecado y que si no se arrepentían habría consecuencias para su pecado, habría castigo. Israel ignoró a los profetas, Israel siguió en su pecado y llegó a un punto de no retorno de librarse del castigo del que se podían haber librado si se hubieran arrepentido. Israel iba a cosechar lo que había sembrado. Y este castigo vendría en forma de un pueblo, de una nación, la nación de Asiria, que les llevaría por delante, destruiría la nación y a los supervivientes los llevaría al exilio, al cautiverio con ellos. Ahora bien, aunque la nación de Israel había llegado a un punto de no retorno del castigo, iban a ser atacados por los asirios sí o sí, no habían llegado a un punto de no retorno de la misericordia divina. El Señor no abandonaría totalmente a la nación de Israel. Y si leéis el libro de Oseas, que sé que lo estáis leyendo, vemos que encontramos palabras muy duras de juicio, palabras difíciles de masticar, de condenación por el pecado, pero entre los capítulos, entre esas palabras, vemos destellos de la promesa de restauración y de la promesa de salvación de parte de Dios.
A lo largo del libro de Oseas vemos a un Dios perfectamente santo, a un Dios justo que no tolera el pecado, que castiga severamente el pecado, pero también vemos a un Dios tremendamente misericordioso, a un Dios compasivo que decide amar a los suyos con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Así que vemos cómo Dios reprende, cómo Dios juzga, cómo Dios castiga justamente el pecado de la nación de Israel por prostituirse espiritualmente detrás de ídolos, detrás de dioses falsos, detrás de los Baales. Pero en medio de todo esto, Dios muestra un despliegue de un inmenso amor, de una inmensa misericordia, y vamos a ver también hermosas promesas de restauración. Y vuelvo a repetir, las promesas de restauración futuras son para la nación de Israel, no para la Iglesia. Pero en este libro encontramos promesas verdaderamente hermosas para nosotros. Porque nosotros, al igual que Israel, nacimos pecadores. Nosotros, al igual que la nación de Israel, le dimos la espalda a Dios. Nosotros, al igual que la nación de Israel, hemos ofendido a Dios con nuestro pecado. Hemos cambiado a Dios por los ídolos y si morimos sin Cristo, nuestro destino final es la condenación por la eternidad. Pero Dios, al igual que con Israel, está dispuesto a amarnos. Está dispuesto a perdonar nuestros pecados, nos hace un llamado al arrepentimiento y nos muestra un camino de retorno para restaurar nuestra relación con Dios y así poder tener salvación y vida eterna. Y habiendo dejado, espero que claro, este contexto antes de entrar en el texto, en este texto vamos a ver dos juicios de Dios contra la autosuficiencia pecaminosa de su pueblo. Dos juicios que eleva Dios contra la nación debido a que ellos habían dicho, yo puedo solo. Y era una autosuficiencia pecaminosa. En primer lugar, en los versículos del 1 al 7 veremos el juicio de Dios contra la autosuficiencia en la política exterior, en el gobierno del pueblo, y del versículo 8 al 14, el juicio contra la autosuficiencia en la política exterior del pueblo. Autosuficiencia, como digo, pecaminosa. Habían dejado a Dios de lado. Así que, en primer lugar, Dios levanta un juicio contra la autosuficiencia religiosa y les da una advertencia. Comienza el versículo 1 diciendo, pon la trompeta en tu boca. Esta trompeta solía ser un cuerno de animal, de un carnero normalmente, y se usaba para diferentes funciones, para llamar a la congregación a ciertas cosas, pero también para alerta, como es en este caso, ante el inminente ataque de un enemigo. Era como una sirena de alarma de que se acerca el enemigo. Y dice el versículo 1, pon trompeta en tu boca, da la señal de alarma. ¿Por qué? Porque como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor. Este versículo traía a mi mente, y así da una pista también de la edad que tengo, de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. A los más jovencillos esto les sonará a otro idioma, pero en la presentación de este documental, con esa música tan llamativa, veíamos como había un cervatillo en una montaña y un águila planeaba sobre él, de repente llegaba sobre el animal, lo cogía con sus zarpas, lo echaba a volar, abría y el cervatillo caía al vacío, moría y con las garras afiladas del águila pues ya iba despedazando a su presa. Y el águila en este caso representa, como hemos dicho, a la nación de Asiria, la cual aproximadamente una década después, poco tiempo después, caería sobre Israel sin piedad como ese águila sobre esa presa indefensa. Esto nos recuerda también a los avisos que Dios le dio a la nación, al pueblo, de si obedecían y si desobedecían al pacto. En este caso, la desobediencia al pacto traería maldición sobre la nación. Vemos en Deuteronomio 28:49 que el Señor les advierte y les dice, el Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás. Deuteronomio 28:49. ¿Y por qué venía el juicio contra la casa del Señor, como anuncian aquí? Pues lo sigue diciendo el propio versículo 1. Porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Y rebelarse contra Dios, transgredir la palabra de Dios, traería como consecuencia castigo por ese pecado.
y habían creado su propia religión, habían creado sus propios mandamientos, habían creado sus propios ritos. Yo puedo solo tener mi propia religión. Abandono tus pactos. De hecho, tenían la cara dura, es que no se me ocurre otra forma más fina de decir, el versículo 2, de clamar a Dios y decir, Dios mío, los de Israel te conocemos. Simulaban externamente una devoción al Señor, pero como hemos dicho, esto es de labios para afuera, porque sus hechos pecaminosos hablaban muchísimo más fuerte que sus palabras. Como dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 1, versículo 16, Tito 1, 16, dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Y ese era el pueblo. Eran descarados. Dios mío, te conocemos. Señor, no nos juzgues. Nosotros te conocemos, pero hacemos lo que queramos porque yo puedo solo. Y el apóstol Juan advierte en 1 de Juan 2:4 que el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Ellos conocían a Dios, decían conocerle. Sí conocían la ley, probablemente bastante mejor que yo, pero desobedecían la ley. Sí decían te amamos, pero sus vidas demostraban que amaban más a todo menos a Dios. Su vida era una transgresión del pacto. Y sigue diciendo el versículo 3, Israel rechazó el bien y el enemigo lo perseguirá. Otro recuerdo también de maldiciones de desobediencia al pacto, Deuteronomio 28, 45. Dice Deuteronomio 28, versículo 45, y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido. ¿Por qué? Porque tú no escuchaste la voz del Señor, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Rechazando el bien, como dice Oseas, Israel rechazó el bien y como consecuencia el enemigo le perseguirá. En cuanto al enemigo, dice Proverbios 13:15 que el camino de los pérfidos, de los transgresores, es un camino duro. En algunos casos las consecuencias del pecado son inmediatas. Embarazos no deseados, familias desestructuradas, vidas destrozadas por la droga, ir a prisión por cometer algún delito. El camino de los impíos, de los pérfidos, de los transgresores es duro. Pero es verdad que en otras ocasiones vemos las noticias o conocemos a gente que son transgresores de la ley y que su camino es aparentemente atractivo. No les pasa nada. Viven la vida loca en esta tierra y parecen felices, contentos, tienen de todo, no hacen caso a las normas y pueden librarse durante años y años, incluso toda la vida librarse, pero ¿qué es esta vida en comparación con la eternidad? Por muy larga que sea, es un suspiro en comparación con la eternidad. Y dice el texto que el que rechaza el bien, el que rechaza a Dios, su destino es la condenación. En el caso de Israel sí vendría inmediatamente este castigo por el pecado. Dice que el enemigo los perseguiría y Asiria terminó arrasándolos. Pero a pesar de, os estoy dando un juicio bien inminente, se escuchan rumores de una nación que está creciendo, que se llama Asiria, que está conquistando pueblos y pueblos, que es imparable. Os llamo al arrepentimiento. La nación que le responde, yo puedo solo. Y una de las manifestaciones de esa autosuficiencia pecaminosa era en la religión. Versículo 4, dice, ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí, han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Y algunos me podrían decir, bueno, pero aquí está hablando del gobierno, no está hablando de la religión. Pero como veremos, la autosuficiencia en el gobierno se manifiesta o se manifestaba en aquella época en una autosuficiencia religiosa. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era Dios quien decía qué reyes había que poner. Dios se comunicaba con un profeta, le decía qué rey tenía que levantar, el profeta iba, ungía a ese rey
lo vemos en el libro de Samuel. Por lo tanto, cuando dice que ellos han puesto reyes, están desobedeciendo también, están mostrando una autosuficiencia religiosa. Tú no me vas a elegir los reyes, el profeta no me va a decir quién tengo que poner, sino que yo puedo solo. Han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero yo sin saberlo. Yo no te necesito, Dios. Yo puedo solo, no hace falta que me digas quién va a reinar sobre mí. Ya me encargo yo de estas personas. Claro, cuando dice, pero sin saberlo yo, no significa que Dios no lo supiera. Dios es omnisciente, Dios sabe todo. Lo que está diciendo Oseas es, escogían reyes y príncipes sin tener en cuenta a Dios. Y sigue diciendo el versículo 4, con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. De la misma manera que eligieron los reyes, también quisieron hacer su propio sistema religioso, su propio sistema de adoración. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a violar directamente el segundo mandamiento. ¿Qué mejor forma para empezar? Éxodo 24, no te harás ídolos, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni a las aguas debajo de la tierra. Decían, Señor, te conocemos, pero me hago mis propios ídolos. Señor, te adoramos, pero tus mandamientos los desobedezco de la forma más descarada que pueda. Y como leeremos, llegarán a adorar a un becerro. Y esto suena horrible. ¿Cómo puede el pueblo de Dios, cómo puede la nación de Israel llegar a esto? Pero no se aleja tanto de lo que está sucediendo en algunas iglesias hoy. Puede que no tengan un becerro al lado del púlpito mientras se predica, pero sí están diciendo, te conocemos, Señor, y luego transgreden la palabra de Dios. Te conocemos, Señor, pero lo importante no es lo que hacemos, lo importante es que lo hacemos para ti, en el nombre de Dios, aunque lo que estemos haciendo vaya en contra de lo que tú nos dices en la palabra. Te conocemos, Señor, pero nosotros decidimos lo que está bien y lo que está mal, no la palabra de Dios. Pero no importa porque lo hacemos para Dios. Si tenemos que arrancar alguna página de la Biblia, si tenemos que añadir algo, algún versículo, como lo hacemos para ti, no importa. Te conocemos, Señor, pero permitimos, por ejemplo, que una mujer pastoree a la congregación y ejerza autoridad, pero no importa porque lo hacemos para Dios. Te conocemos, Señor, pero escogemos pastores porque nos caen bien, por los beneficios que podemos obtener de ellos. Da igual si cumplen o no los requisitos que dice la Biblia para pastorear. No importa, lo hacemos para el Señor. Te conocemos, Señor, pero casamos personas divorciadas o en yugo desigual, porque lo importante es amarnos los unos a los otros y no lo que dice tu palabra. ¿Por qué? Porque lo hacemos en tu nombre. Mirad, nuestra responsabilidad es seguir lo que manda la Biblia. No lo que me gusta, no lo que la sociedad me impone, no lo que es políticamente correcto, no lo que la mayoría de la congregación pudiera demandar, porque la iglesia ni es mía, ni es vuestra, sino que la iglesia es del Señor. Y el único que tiene voz y voto en la iglesia es el Señor a través de su palabra. Así que nuestro cometido es exponer la palabra y decir amén a todo lo que Dios nos dice en su palabra. Sigue diciendo el versículo 5. Él, hablando de Dios, de Jehová, ha rechazado tu becerro, oh Samaria, diciendo, mi ira se enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación? Dice Reina Valera, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Parece que el pueblo no escarmentó con lo que sucedió en Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo fabricó ese becerro de oro, viendo que Moisés no venía, y dice, Aarón, haznos un Dios para que adoremos. Y el pueblo fue castigado, y ellos lo tenían registrado, y sabían lo que pasaría. Pues dice que hicieron becerro. Si bien los historiadores no han encontrado registros históricos de un becerro levantado en la ciudad de Samaria en sí, sí vemos que probablemente Oseas esté haciendo referencia no a uno, sino a dos becerros que erigió Jeroboam, uno en Dan y otro en Betel. Esto lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 33, si queréis acompañarme. Primer libro de Reyes, capítulo 12, 26 al 33. Vemos a un Jeroboam autosuficiente que también
cogió como lema, yo puedo solo. Dice así, y Jeroboam se dijo en su corazón, él se hablaba ya a sí mismo, yo puedo solo, tengo una idea, ahora el reino volverá a la casa de David, si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. El reino se había dividido en dos partes, el reino del norte y el reino del sur, la nación de Israel, la nación de Judá, Jeroboam reinando en el norte, Roboam reinando en el sur. Y claro, el templo estaba en Jerusalén, el templo estaba en el sur, y Jeroboam piensa, pues los que aman a Dios van a querer ir a celebrar sus fiestas allí a Jerusalén, a donde Dios ha establecido que haya que celebrar la fiesta. Y claro, cuando lleguen ahí, pues su corazón se va a ir tras la casa de David, se van a quedar allí, con lo que mi reino va a ser debilitado. Entonces, ¿qué hace? Pues dice, yo puedo solo, y sigue diciendo el texto, y el rey tomó consejo. ¿De quién lo tomó? Os aseguro que de Dios no, de sus consejeros, y el consejo que le dieron fue un consejo maravilloso. Tomó consejo e hizo, no uno, sino 2 becerros. Hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para vosotros subir a Jerusalén, he aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y dice que puso uno en Betel y puso otro en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casas en los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Escogió sacerdotes de donde Dios había dicho que no se podían escoger sacerdotes. Yo puedo solo, yo escojo de donde yo quiero. Sigue diciendo el texto, y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. La idea era hacer una religión paralela para que así la gente no se me vaya. Así, sigue diciendo el texto, hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que él había hecho. Y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que él había hecho en Betel el día 15 del mes 8, es decir, el mes que él había planeado en su propio corazón, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Fijaros en el énfasis, él había pensado, él había diseñado, él había puesto en práctica, él había escogido, sacando a Dios de la ecuación. Yo puedo solo. Y en este contexto ahora vamos al versículo 5 de Oseas y vemos que dice, él ha rechazado tu becerro, oh Samaria, diciendo, mi ira se enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo serán capaces de lograr la purificación? Ya advirtió Moisés en Deuteronomio capítulo 11, versículos 16 y 17. Cuidado, Deuteronomio 11, 16, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y lo adoréis. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros. Y ahora está diciendo en Oseas 5, Dios ha rechazado tu becerro, mi ira se enciende contra vosotros. Advertencias que ellos tenían en las palabras. Josué advirtió en Josué 23, 16, cuando quebrantéis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó y os vayáis y sirváis a otros dioses, como por ejemplo a los becerros, y os inclinéis ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá sobre vosotros y pereceréis prontamente de sobre esta buena tierra que el Señor os ha dado. Moisés les había advertido, Josué les había advertido, ellos, yo puedo solo, y claro, Dios no es hombre para mentir, la ira del Señor se encendió contra ellos, de manera que no pudieron alcanzar purificación. Versículo 6, porque de Israel es este también, un artífice lo hizo. Fijaros de lo peligroso que es el pecado y lo necio que nos vuelve el pecado. Un artífice humano, una persona de carne y hueso,
fabrica un ídolo. Y él mismo y el pueblo considera que es Dios algo que ha hecho las manos de un hombre. Por eso Oseas hace hincapié y dice, y ese ídolo no es Dios. Porque de Israel es este también, un artífice lo hizo y él no es Dios. Hemos leído en Primero de Reyes que Jeroboam hizo 2 becerros. He aquí tus dioses, oh Israel. Oseas está diciendo, es un artífice, Dios no lo hizo. El hombre dice, he aquí tus dioses. El profeta dice, no son vuestros dioses. Ciertamente, versículo 6, será hecho pedazos el becerro de Samaria. Y cuando ese becerro fue destruido, cuando ese becerro fue hecho pedazos, demostró que ese becerro no tenía poder alguno. Demostró que habían reemplazado al Dios Todopoderoso, al Omnipotente, por un ídolo inerte, hecho de mano de hombre. Y a continuación Oseas le va a dar una nueva prueba de que el pecado no queda sin juicio y de que toda causa tiene su efecto. Versículo 7, porque siembran viento y recogerán tempestades. Esta ilustración de la siembra y la siega la vemos a lo largo de la Escritura. Dice, por ejemplo, Job capítulo 4, versículo 8, porque lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso siegan. Job capítulo 4, versículo 8. Proverbios 22, 8, el que siembra iniquidad, segará vanidad, y la vara de su furor perecerá. No solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también se nos habla de la ley de la siembra y de la siega. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siegue, eso también segará. Porque el que siega para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y dice Oseas, siembran viento. Esta palabra en el original hebreo tiene la razón de vacío, de hueco, de sinsentido, de algo que carece de valor, algo inútil. Pero fijaos la consecuencia de la siembra de algo que no es nada. Pues dice, si no siembro nada, no recojo nada. Pero este no es el caso. Siembro viento, algo hueco, algo inútil, y recojo tempestades. Y las palabras no están por casualidad en la Biblia donde están. Ellos adoraban a Baal. Baal era conocido porque era el dios de la lluvia, era el dios de la fertilidad de los campos, de las cosechas. Así que pongo mi fe en mi ídolo que me va a prosperar, me va a dar lluvia. Y dice, no solo no te va a prosperar, sino que ahora yo te voy a traer tempestad. Sigue diciendo el versículo 7, el trigo no tiene espiga, no da grano. Dios está diciendo, era una nación próspera, Dios bendijo a esa nación con grandes cosechas, y ahora está diciendo, no os voy a bendecir más. El trigo no tiene espina, no da grano. Dice, y si lo diera, se lo tragarán los extraños. En el caso de que fructifique algo de lo que plantáis, no vais a ser los beneficiarios de dichos frutos, sino que los extranjeros se lo van a comer. Así que Dios establece un juicio contra la autosuficiencia religiosa. Y mucho más breve, un segundo juicio contra la autosuficiencia pecaminosa del pueblo es que también Dios condena, Dios emite juicio contra la autosuficiencia en la política exterior de la nación. Todo ello siempre mezclado con la religión. Versículo 8. Israel ha sido devorado, ahora están entre las naciones. Y uno de los motivos por los que Israel fue devorado fue por su mala política exterior. Su alianza, en vez de acudir a Dios pidiendo ayuda, sus alianzas con pueblos extranjeros, pidiendo protección, pidiendo ayuda, les hacía no solo pagar tributos que empobrecían al pueblo, sino que también estaban perdiendo su identidad como nación al mezclarse con otros pueblos, con otras naciones. Ahora están entre las naciones, dice el profeta. Y por tanto Israel se había vuelto como una vasija en la que nadie se deleita, como una vasija inútil, como algo que no tiene funcionamiento ninguno, que no tiene valor ninguno.
¿Por qué? Dice el versículo 9. Porque ellos han subido a Asiria. Asiria era quien los iba a destruir. Entonces, en lugar de buscar a Dios, que viene el pueblo asirio, que me va a destruir, ¿qué puedo hacer, Señor? Ayúdame. No, voy a buscar a Asiria. Voy a pedirles ayuda. Voy a meterme en la boca del lobo directamente. Y sigue diciendo, como asno montés solitario. Reina Valera dice, como asno montés para sí solo. Vemos otra vez el énfasis en el yo puedo solo. Yo soy autosuficiente. Y la idea aquí de este asno montés es un asno que está en celo y que está buscando pareja para aparearse. Esa es la relación íntima que buscaba Israel con Asiria, como el asno que busca una pareja para aparearse. Es el sentido de este versículo. Por eso sigue diciendo, y además a lo largo de Oseas y del Antiguo Testamento vemos que muchas veces se compara las alianzas con los pueblos extranjeros como prostituirse espiritualmente. Ese celo por ese amante que no es Dios. Por eso sigue diciendo el versículo 9, Efraín, que es otra manera en la que se le llama a Israel, a la nación del norte, Efraín alquiló amantes. La idolatría es comparada con la prostitución, como la esposa que abandona a su esposo y alquila amantes. ¿A quién alquiló? ¿Quién pagó? Pues le pagó a Egipto, le pagó a Asiria buscando protección, pero estos tributos no le valieron de nada. Versículo 10, aunque alquilen aliados entre las naciones, ahora los juntaré y comenzarán a debilitarse a causa de la carga del rey de príncipes. Este rey de príncipes se refiere a la nación de Asiria. Como hemos dicho antes, la alianza con Asiria supuso que este pueblo pagase tributos por su ayuda, se debilitase económicamente. Y ahora dice el versículo 11, por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se han convertido. La traducción del original al español es complicada. Aunque hemos leído y se lee, ha multiplicado altares para pecar, parece que la idea del versículo es que la nación de Israel edificó altares para expiar, es decir, para cubrir sus pecados, con lo cual estarían pecando. Nuevamente el ridículo al que nos lleva el pecado. ¿Cómo podemos expiar nuestro pecado contra Dios? Desobedeciéndole, edificando altares que Dios no nos ha mandado para que Dios nos perdone. Así que lo único que estaban haciendo es acallar sus conciencias, engañarse a sí mismos, inventando rituales que ellos pensaban que le quitaban el pecado. Por eso edificó altares para expiar, pero realmente habían multiplicado altares para pecar. No sé si os estoy liando o ha quedado claro. Dios les manda profetas, les llaman al arrepentimiento para expiar sus pecados por medio del llamado del profeta. Ellos ignoran a Dios, ignoran la denuncia, se inventan sus propios altares y se autoexpían a sí mismos, con lo cual están pecando aún más contra Dios. Y esto nuevamente nos recuerda, tristemente, en la actualidad, algunas llamadas iglesias en las cuales vemos que tienen reuniones diferentes a lo largo de toda la semana, infinitas actividades que dicen hacer en el nombre de Dios, pero están desobedeciendo continuamente la palabra de Dios. Dicen, Dios mío, te conocemos, pero desprecian la palabra de Dios. Por eso sigue diciendo el versículo 12, aunque les escribí 10.000 preceptos de mi ley, Reina Valera dice, les escribí las grandezas de mi ley, son considerados como cosas extrañas. Tienen la ley, tienen los profetas, les da igual absolutamente todo. Para ellos la palabra de Dios era como cosa extraña, algo que no tiene que ver conmigo. Versículo 13. En cuanto a mis ofrendas de sacrificio, sacrifican la carne y se la comen, pero el Señor no se ha complacido en ella. Aunque la palabra de Dios era algo que no tenía que ver con ello, era algo extraño, como hemos leído, aún así seguían profesando adorar a Dios, seguían haciendo ofrendas a Dios, seguían haciendo sacrificios y rituales en el nombre de Dios, y esto era abominable para Dios. Dice, el Señor no se complacía en esa falsa profesión de fe. Sigue diciendo el versículo 13, ahora se acordará de su iniquidad y los castigará por sus pecados. Ellos volverán a Egipto.
Dios había tenido paciencia con ellos, Dios había tolerado su pecado, dándole oportunidades, llamándole al arrepentimiento por medio de los profetas, pero la rebeldía de Dios era iniquidad que agotó la paciencia de Dios. Y dice que los castigará por sus pecados, ellos volverán a Egipto. Y no sé si os dais cuenta de la tristeza de esta escena. El pueblo que salió de Egipto con grandes maravillas de parte de Dios, con grandes proezas y milagros de parte de Dios, ahora volverá a Egipto y encima voluntariamente, en principio, buscando aliarse con Egipto. O sea, yo sé que algo está mal, sé que me hace mal, pero vuelvo a caer en ese pecado otra vez. Es el sinsentier del pecado, es la necedad, la ceguera que nos trae el pecado. Por otro lado, ellos volverán a Egipto también podría hacer referencia a volver a la esclavitud. En este caso, no con Egipto, sino como los asirios. Volverán a estar en la misma situación en la que estaban en Egipto, pero esta vez esclavos de los asirios. Versículo 14, pues Israel se ha olvidado de su Hacedor. Otra vez el yo puedo solo, la autosuficiencia pecaminosa. En este caso, cambia de la nación del norte a la nación del sur. Ahora va de Israel también a Judá. Israel se ha olvidado de su Hacedor y ha edificado palacios, y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas. Pero yo enviaré fuego a sus ciudades que consumirá sus fortalezas. Debido a que el reino del norte se olvida de su Hacedor, busca lugares prominentes, palacios, templos, busca su propia seguridad, ciudades fortificadas por medio de su propio esfuerzo nuevamente. Y el Señor está a punto de destruir con fuego esa fuente falsa de seguridad que tiene el pueblo, cumpliendo nuevamente con otra de las maldiciones del pacto de Deuteronomio. Deuteronomio 28, 52. Dice, esto es en el contexto de la desobediencia del pueblo, que pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda la tierra. Sitiarás pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Y vinieron los asirios, invadieron el pueblo, sitiaron el reino de Israel, lo conquistaron, pero Asiria continuó con su campaña bélica y ahora iba contra el reino del sur, contra Judá. ¿Qué hace Judá? Aguantó un poquito más fiel a Dios, pero no mucho más. Y se hace ciudades fortificadas, ciudades para protegerse del enemigo. Esto lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13. Dice segundo de Reyes 18, 13 que a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. En Judá había 46 ciudades fortificadas. Senaquerib dice que fue contra todas las ciudades fortificadas y las tomó. 45, no 46. Todas menos Jerusalén. ¿Por qué? Un capítulo después lo vemos, segundo de Reyes 19. ¿Por qué no cayó Jerusalén? Pues porque el rey Ezequías no dijo yo puedo solo. El rey Ezequías buscó el favor de Dios. Y leemos en segundo de Reyes 19:35 que aconteció, después de que Ezequías pidiese ayuda al ayudador correcto, segundo de Reyes 19:35, aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185.000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, y aquí todos eran cadáveres. Pero las otras 45 ciudades fortificadas se habían olvidado de su Hacedor, y Asiria las destruyó. La pregunta para nosotros en esta mañana es, y para mí el primero, ¿dónde está mi confianza? ¿Soy un niño pequeño, inmaduro, orgulloso, que le digo a Dios, yo puedo solo? ¿O somos lo suficientemente maduros espiritualmente para humillarnos delante de Dios y decir, Señor, yo sin ti no puedo? Yo dependo absolutamente de ti. Guíame por tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra. Úsame según tu voluntad, porque yo por mí mismo no puedo hacer nada bueno
ni nada que traiga gloria a tu nombre. Yo no puedo solo. Mirad, escuché a un predicador poner una ilustración, me voy a permitir compartirla, más o menos así. Dice que había una persona que había soñado que iba por la playa y durante un buen rato se vería dos pares de huellas una al lado de otra. Y de pronto, al cabo de un rato, esos dos pares de huellas se convierten en un solo par de huellas. Y esa persona le pregunta a Jesús, es una ilustración, no es una historia bíblica, Señor, ¿por qué han cambiado las huellas? ¿Por qué antes había dos pares de huellas y ahora había una? A lo que Jesús respondió, los dos pares de huellas son las tuyas y las mías, caminando uno al lado del otro. Pero cuando estabas pasando por dificultades, yo te cargué en mis brazos, con lo que solo se ven mis huellas. Al terminar esta ilustración, el predicador dijo, es la historia más estúpida que he escuchado en mi vida. Porque el creyente no necesita que Jesús le cargue en las dificultades. El creyente necesita que Jesús cargue con él todo momento de su vida. Porque dependemos de Jesús no solo en las pruebas, sino en todo momento. Solo necesitamos un par de huellas. Nuestro camino siempre debería ser pisando sobre las huellas de Jesús, no al lado de Él. Porque no podemos solos. Ni siquiera al lado de Jesús. Necesitamos que Él sea quien nos cargue. Por eso el salmista podía expresar confiado en el Salmo 27, algunos confían en carros, otros confían en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiamos. No podemos solos. Por eso tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas. Mateo 6, 33. Nosotros no confiamos en este mundo. Nosotros no confiamos en ningún partido político, sea del color que sea. Nosotros respetamos las autoridades que Dios ha puesto. Nosotros respetamos a nuestros gobernantes, pero nuestra confianza, nuestra paz, nuestra tranquilidad no descansa en ellos, sino descansa en el Señor. Dios es nuestro protector. Descansamos en su cuidado. Solo en Jesús hemos cantado. Dios es nuestro protector, pero Dios sigue siendo hoy juez. Él sigue juzgando y nos juzgará a todos. Y lo que determina el resultado del juicio es en quién pones tú tu confianza. Si la pones en ti, si la pones en vivir para ti, si la pones en adorarte a ti, con lo que te espera condenación eterna en el infierno, o si la pones en Jesús, en vivir para Él, en adorarle a Él, con lo que te espera salvación y vida eterna. En el capítulo 13 de Oseas, en el versículo 4, Dios le dice a Israel, «Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo». No hay más salvación que en el Dios verdadero. La salvación no está en las buenas obras, la salvación no está en los ídolos, la salvación no está en los ritos y, por supuesto, tú no puedes salvarte solo. Dice Hechos 4:2, hablando del Señor Jesús, que en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tú no puedes salvarte solo, pero la buena noticia es que en Cristo sí hay salvación. Solo Cristo es el único camino para ir al Padre. Y si no tienes a Cristo en tu vida, hoy es día de salvación para ti. Solo tienes que venir a Cristo en arrepentimiento, por fe, arrepentido por tus pecados y confesarle como Señor y como Salvador de tu vida. Y entonces recibirás salvación y vida eterna. Porque el juicio que tú mereces por tu pecado, que yo merezco por mi pecado, cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora su justicia perfecta es imputada a nuestra cuenta. Y si ya eres salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo, mi oración hoy es que la palabra que ha sido predicada hoy sea útil para tu vida y que la puedas aplicar en el poder del Espíritu para la gloria de Dios. Me gustaría terminar a modo de oración con unas palabras en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, 25 al 33. Si queréis
leerlo, si queréis cerrar los ojos y escucharlo, terminamos con este texto. Mateo 6, 25 al 33. Dice nuestro Señor Jesucristo: por eso yo os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que es hoy y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas vuestras cosas. Pero buscad primero el reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que el Señor bendiga su palabra.